en unos segunditos estará esto aquí, tiqui, 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 tiqui. Como que está grabando, ahí estamos, empezamos, por lo tanto. Estuvimos viendo, como comentábamos antes, cómo las distintas partes, el esquema oficial, el esquema común a todos los vertebrados, de esas 3 regiones que luego pasan a 5 regiones, ¿no? Las del telediario Me Mete Miedo, que lo conocemos todos, desde los peces, ¿os acordáis? Dentro de los vertebrados, son los famosos grupos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, pues desde que todos compartimos ese esquema común y en función de cómo plantea la vida cada una de las especies, cómo ha llegado a tener la vida en el nicho ecológico en el que ha llegado a tenerla, pues para adaptarse a esa vida, pues crecen más o disminuyen algunas de las 5 regiones. Esa es la base, ¿no? Nos ponen 3 ejemplos, lo que comentábamos, el del colículo superior, que más que del colículo superior habla de la decusación de los tractos motores que se da en el bulbo raquídeo a partir de los anfibios, como en peces no ocurría. ¿Por qué? La del cerebelo, como los peces más primitivos tienen solo arquicerebelo, que prácticamente lo único que hacen es vestíbulo cerebelo funcionalmente, lo único que hacen es mantener el equilibrio y ya está. Y cómo evoluciona también el resto de peces que se mueven por un entorno bastante variado y en 3 dimensiones realmente, suben, bajan, adelante, atrás, todo eso lo hacen de continuo, entonces necesitan más coordinación motora y también desarrollan paleocerebelo, cómo eso involuciona en los anfibios más antiguos, los urodelos, los que tienen cola, de verdad, y los anuros vuelven a recuperar parte de pariocerebelo, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo va evolucionando en función, como en nuestro caso, se desarrollan las porciones laterales para mover nuestro caso y los mamíferos en general. Y sobre todo en los primates, ¿no? Que es donde está más desarrollado, como la coordinación motora. Pero hay mamíferos, ya os digo, que también tienen bastante coordinación motora. Ya os lo comentaba el otro día, ¿no? Las ratas, las ardillas también utilizan muchísimo las manos. Si nos fijamos, tú ves una rata y no te lo imaginas, pero de verdad, las ratas hacen cosas con las manos alucinantes. Las ratas son maravillosas en cuanto a capacidades que tienen. Lo que pasa es que es un bicho que está muy mal considerado. Un insulto habitual. Rata. Rata de 2 patas es una canción muy buena de Paquita, la del barrio, si queréis mirarla. Bueno, ya la conocéis todos, la han hecho muy famosa hace unos pocos años. Por ahí han hecho versiones. Luego los hemisferios cerebrales, como también iban evolucionando y como variaban desde solamente tener influencia del sentido del olfato, que solamente las lampreas y los peces más primitivos solamente tenían eso, como luego por importancia de esas aferencias sensoriales que van primero al tálamo y del tálamo a la corteza. Cada vez eso empuja a que haya una expansión de esos hemisferios cerebrales, estructuras subcorticales que unas evolucionaban con esto, como eran los ganglios basales, acordes según crecía el resto, la corteza cerebral también crecían las estructuras de abajo, y otras que se mantienen por su importancia vital en la supervivencia, como era la amígdala, etcétera, etcétera. Ya vimos todo eso. Ahora vamos a seguir mirándolo. El siguiente paso en este capítulo es ver qué factores sabemos que están involucrados, que tienen relación, por lo tanto, con el desarrollo del encéfalo. Esa es la clave. Y el primer concepto que hay que tener claro aquí es el de cociente de encefalización. Cociente. Es muy importante que sepáis que es un cociente. Por lo tanto, un cociente es una división. ¿De acuerdo? Nada más. Pero esto es que lo digo porque como psicólogas y algún psicólogo quedaréis mal si habláis de coeficiente de inteligencia cuando os referís al CI. Porque es un cociente de inteligencia, ¿vale? Es una división entre la edad de la persona, la edad mental y la edad real que tiene la persona, de manera que 100, o sea, que sería el cociente, que sería 1, que es equiparable a 100, a 100%, al final, es lo normal. Más o menos la desviación estándar es lo que se considera normal, para saber si tienes un CI normal o una superdotación o tal. Hay que poner siempre, entre comillas, estos conceptos, porque la medición de algo tan raro como la inteligencia, pues es bastante compleja. ¿De acuerdo? Pero que digáis cociente. Si decís coeficiente, otros psicólogos o otros científicos cogerán y te mirarán como diciendo, ¡ah, pobrecillo! No ¿sabes? Son estas cosas que delatan que no estás.
Coeficiente, porque suele decirse eso. Entonces, es la clave como para decir, cuando dice cociente es de los míos, es de los que ya tiene un... Voy a hacer caso a lo que dice, porque si no, ¿sabes? Quedas un poco mal. Pues el cociente de encefalización es exactamente lo mismo, que es, al fin y al cabo, es para medir, hay una cierta relación, no es una relación directa entre capacidades mentales, cognitivas y tamaño del encéfalo, al fin y al cabo, ¿no? Hay una cierta relación que es obvia, tienes que tener un soporte físico para desarrollar determinadas capacidades. Si tienes un cerebro muy pequeñito, pues evidentemente no puedes tener unas grandes capacidades porque no hay de dónde sacar, ¿no? Esa es la idea a grandes rasgos. Fijaos que esta semana ha aparecido, ya he leído una noticia de una publicación que han hecho en Science, por ejemplo, que, bueno, pues que no le daba tanta importancia a esto, incluso le minimizaba importancia al tamaño del encéfalo con respecto a las capacidades cognitivas. O sea, que sepáis que pero de alguna manera sí hay una relación evidente desde ese punto de vista y grosso modo, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo ese cociente, ese que tengas la cabeza grande, pues si eres un elefante es lógico que tengas una cabeza grande porque el cuerpo queda grandísimo, ¿no? Entonces hay que poner ese tamaño del encéfalo en relación con el tamaño del animal. Esa es la idea. Por lo tanto, ese es el cociente de encefalización. Dividir el peso medio del encéfalo por el peso medio esperado del encéfalo para el tamaño que tiene el bicho. Es decir, que para mover un cuerpo más grande se necesitan, aunque solo sea más, tienen más músculos y necesitan más neuronas que muevan esos músculos, así de simple, solamente eso, ¿no? Y para moverlo más, y si tienen más músculos, coordinar más músculos, pues necesitas las estructuras que los coordinen también más grandes. Es decir, hay un crecimiento que simplemente va acorde al tamaño del animal. Pero, por lo tanto, si hacemos esa proporción entre el tamaño medio del encéfalo y el peso medio esperado del encéfalo en función del tamaño del animal, si nos da 1, significa que tienes el tamaño lógico para el cerebro, para el cuerpazo que tienes. Ya está. Ahora, si nos da más de 1, que es la clave, si nos da más de 1, parece, la intuición nos dice que existe tejido neural extra. Es decir, que tienes base para que esas neuronas se encarguen de otras cosas que no sea simplemente mover tu cuerpo y que tu cuerpo sienta lo que es necesario en esos movimientos, ¿no? Sino que puedes desarrollar otras cosas. Tienes la potencialidad de que en ti se den otras capacidades. Esa es la clave del concepto de cerebro. Entonces, fijaos que hay varios conceptos que sabemos, varios factores que están involucrados, que tienen relación con ese desarrollo del cerebro, del encéfalo. Del cociente de encefalización, por lo tanto. Entonces, lo primero que hablan es de estrategias evolutivas y cociente de encefalización. Cuando dicen estrategias evolutivas, se refieren realmente a estrategias reproductivas, es de lo que hablan, ¿no? De que hay dos grandes estrategias entre los vertebrados que podemos considerar que a la hora de reproducirse hay dos grandes tipos de reproducción. Por supuesto, hay unos que la tienen más extrema para un lado y otros que la tienen más extrema para otro. ¿De acuerdo? Uno es la selección R y otra es la selección K. La selección R, como veis aquí, viene del inglés rate, o sea, tasa o proporción, de manera que es, por así decir, es la forma de reproducirse a bulto, digamos, para entendernos. La estrategia es, tengo muchos descendientes, porque así alguno vivirá, llegará adulto y transmitirá a los genes, ¿no? A la siguiente generación. Pero tengo muchos y como tengo muchos tampoco puedo cuidarlos. Con lo cual, fijaos que el ser humano no tiene eso ni por asomo. Pero dentro de la realidad del ser humano, nuestros abuelos vivían una realidad en la que se tenían muchos hijos porque, entre otras cosas, había mucha mortalidad infantil. Era una de las claves del éxito de la esperanza de vida del ser humano no es que vivas, al contrario de lo que pueda parecer, que sí es verdad que hay mucha gente hoy día que llega a los 80, a los 85, a los 90 años, y que eso, pero tenemos la idea de que los romanos no llegaban, o los egipcios no llegaban, bueno, llegaban todos, no llegaban la mayoría, pero había algunos, siempre ha habido abuelos longevos en la historia humana. La cuestión es que cuando se saca la esperanza de vida, si tú te mueres con 2 años y otro se muere con 88, la esperanza de vida es sumar los dos y dividir por 2. ¿Entendemos? Es una media, al fin y al cabo. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que más aumenta la esperanza de vida? Que se
se ha reducido la mortalidad infantil muchísimo. Las mejoras en asistencia sanitaria, las mejoras en el parto, y en el parto, las mujeres morían de parto también, como chinches, ¿no? Fijaos que las mejoras obstétricas han supuesto un avance de la esperanza de vida increíble. Pero es así, cuando se tenían muchos hijos, porque no era raro encontrar una mujer que tuviese 10 partos, no era raro, y que al final tuviese 3 hijos, porque se le habían muerto en los 2 primeros años, había una mortalidad bestial. De Fleming en adelante también supuso un cambio importante, es decir, los antibióticos han supuesto un gran avance evolutivo y gracias a gente como ya Matusalén, sí, 900 años, ¿no? 900 y pico, fíjate que decían en la Biblia que tenía Matusalén. Pero, no, pero sin Matusalén, por ejemplo, tenéis a 969, fíjate. Pero sin llegar a eso, Silvia, fíjate tú en Ramsés II, por ejemplo, que tuvo 80 y pico años y no sé cuantísimos hijos. O sea, hablamos de una burrada de hijos que tuvo, ¿no? Ramsés II, estamos hablando del 1600 y pico antes de Cristo, o sea que hace muchísimo. Tenía claro, era el que vivía en condiciones, vivía como un faraón. Pero es así, ¿no? Que tengáis una idea de que el caso es que esa selección RAID, que quiero decir, ese tipo de selección R, es la que tienen, por ejemplo, muchos peces, que digo muchos porque hay otros peces que no tienen ese tipo de selección, ¿eh? Claro, es decir, luego hay pasos por así intermedios entre uno y otro. Sí, pueden tener, pero sobre todo los conejos, no es que puedan tener muchas crías, que las pueden tener en cada camada, pero hay muchos otros mamíferos que también tienen, sino que también tienen muy poco tiempo entre crías. Es decir, una coneja puede ponerse continuamente y en muy poquito tiempo, quiero decir, que en cuanto pare, a poco tiempo puede quedarse otra vez preñada y otra vez parir. También se acorta muchísimo el espacio entre nacimientos, lo que hace que los conejos sean muy prolíficos, ¿no? La clave está en que hay todos, de alguna manera o más o menos, se puede achacar a un lado o se puede echar hacia otro. Y sobre todo en una especie puedes ver cómo en un principio sus antepasados podían tener un tipo de selección y cómo va mejorando. Como te digo, nuestros abuelos tenían muchos hijos, hoy lo raro es tener más de uno. Es raro tener hijos antes de los 40 o de los 30 y pico, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha reducido muchísimo y a cada hijo se le da como muchísimas atenciones. Esa es la clave, ¿no? Claro, cuando tienes 5 hijos, pues no le puedes prestar la misma atención a cada uno, es así de simple. Es que, aunque quieras, y bueno, pero hay que mantener un equilibrio. Esto es más exagerado, más cambio. O sea, esto es, por ejemplo, los peces, que algunas especies tienen incluso fecundación externa, ¿vale? Tienen fecundación externa que llegan, la pez hembra suelta un montón de huevos y luego llega el macho y los fertiliza rociándolos con esperma, por ejemplo, ¿no? No, pero los caballitos de mar, sin embargo, creo que suelen ser unos padres bastante cuidadosos, que los tienen permanentemente entre ellos, aunque tengan... Sí, tienen fecundación externa. Hay muchos peces que tienen fecundación externa. Sin embargo, hay otros peces, como por ejemplo los tiburones, que son ovovivíparos, que son ovíparos, pero paren las crías. Los huevos se desarrollan en el interior de la tiburona, ¿no? Eso es, y si ya salen los tiburones, ya cuando eclosionan de huevos salen también de la madre. Hay también las víboras, por ejemplo, son ovovivíparas. Si divides entre ovíparos y vivíparos, esos son los casos. Este es el caso de, ya te digo, de peces que ponen, por ejemplo, miles de huevos, porque ponen miles de huevos, y luego el macho rocía con esperma y ahí se han quedado. Y el que salga, sale. Y como pongo 1000, pues es probable que por lo menos haya un número importante de peces que lleguen a la edad adulta, porque de esos huevos muchos se los comen los peces, otros animales, las crías primeras, pero no se ocupan de ello. Entonces, como podéis comprender, que es este tipo de estrategia reproductiva hace que las conductas de estas especies tengan un fuerte determinismo biológico. Es decir, no da lugar a que haya un posible aprendizaje, a que la especie anterior, los progenitores enseñen a las crías determinadas conductas, no da pie porque no se ocupan, simplemente lo tienen a bulto. ¿Vale? Esta es la estrategia que también tenían algunos amigos míos cuando iban a ligar a la discoteca, que cogían y decían, yo
entro a 100 y alguna caerá. Esa era la idea, ¿no? Entro a 100 y alguna caerá. Me da exactamente igual. Es por proporción, por proporcionalidad. Esa es la idea, ¿vale? Sin embargo, la selección K es la contraria, es la de tener, fijaos, selección R, muchos descendientes y pocos cuidados. Selección K, que viene de capacidad de carga, es pocos descendientes y muchos cuidados, o sea, justo lo contrario, ¿no? Lo cual favorece cuerpos grandes, porque necesitan cuidarse, etcétera, y longevos, con un amplio periodo de aprendizaje que da lugar a que haya posibilidad de que la especie anterior, qué manía, los progenitores bueno, pues puedan enseñar a sus descendientes determinadas conductas, ¿no? Evidentemente hay una relación entre aumento de cociente de encefalización y la selección K con respecto a la selección. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. En cuanto a los factores fisiológicos y el cociente de encefalización, prácticamente de lo que hablan es de la termorregulación, la capacidad de regular la temperatura, que no todos los vertebrados la tienen. De hecho, solamente la tenemos aves y mamíferos. Es lo que se conoce como animales de sangre caliente, ¿no? Los que se conocen como animales de sangre fría son los llamados poiquilotermos, que son los que no regulan esa temperatura, ¿no? Como los típicos reptiles, peces, los anfibios, dependen de la temperatura exterior. Entonces, fijaos que esta termorregulación hace necesario que se desarrollen determinadas estructuras en el sistema nervioso central que controlen cuál es la temperatura y que hagan, que pongan en marcha mecanismos del cuerpo, no solamente del sistema nervioso central, sino pero ordenados por ese sistema nervioso central, que por un lado chequee cuáles son los momentos y desvíe parte del metabolismo para producir temperatura cuando se necesita o para liberar el calor excesivo cuando se necesite, ¿no? Y haga vasoconstricción de determinados capilares y aumente la dilatación de determinados otros, pues como las orejas del elefante, que sabéis que sirven de radiador para enfriarle, etcétera, etcétera, que vaya más sangre ahí y que por lo tanto funcione como el radiador de un coche y vaya enfriando. Esa es la idea. El caso es que, fijaos, esta termorregulación, por lo tanto, dentro del sistema nervioso central hay varias estructuras que están implicadas en el control de esa termorregulación. Pero hay una que es fundamental y que es una porción que ya tenéis que saber que es clave para muchísimas constantes vitales, entre otras, ¿no? Para mantener mucho control de constantes vitales y todo lo que esté relacionado, por ejemplo, con el sistema endocrino, etcétera, etcétera, que es el hipotálamo. El hipotálamo adquiere esa función de dirigir la termorregulación hace 200 millones de años, en el antecesor común a aves y mamíferos. Desde ahí, suponiendo que hay un antecesor común, es decir, hay un grupo de reptiles del cual luego se deriva una rama para sacar las aves y otra rama para sacar los mamíferos, por así decir, pues ese antecesor común, porque tanto aves como mamíferos provenimos de reptiles, eso ya lo vimos el otro día. Esa es la clave. Ahí, hace 200 millones de años, es cuando surge esta novedad y el hipotálamo, los cambios genéticos suficientes para que esto ocurra, y el hipotálamo adquiere estas funciones, ¿no? Está claro que las crías de los homeotermos nacen además con esta función mermada, cuando son las crías todavía necesitan madurar un poquito para regular bien su temperatura. Esto hace que se empuje a la interacción, es decir, hay más interacción progenitor-cría en los homeotermos que en los poiquilotermos, aunque solo sea para eso, para que tu cría no pierda calor, ¿vale? Para darle calor a la cría. Eso, fijaos, en humanos es muy importante, está muy relacionado con establecimiento de vínculos y con desarrollos de apego. Hay toda una teoría del apego de Bowlby que os gustará y os encantará como... Si... Es que habla muy bajito, pero me está preguntando. Sí, pero eso todavía no ha nacido la cría, por así decir. Eso es la incubación de los huevos. Pero la cuestión es, una vez que nacen las crías no tienen muy desarrollado. Entonces, el mantenimiento el que necesiten el contacto físico sí hace que haya una interacción mayor entre progenitor y cría. En humanos está ya te digo que hay toda una teoría psicológica sobre el desarrollo del apego y de la importancia del apego y del programa. De hecho, hay muchos programas en maternidades de piel con piel, que es muy interesante para el buen desarrollo del cerebro del bebé, el contacto piel con piel madre-hijo, en esos primeros momentos, ¿no?
Veréis en otras asignaturas el concepto de las teorías del apego, de Bowlby y estas cosas, que son muy interesantes y que os encantarán, porque esa es la parte de la psicología que gusta, la de dar cariño y quererse un poquito y esas cosas. Bueno, pues está claro que esa mayor interacción de Bowlby, pero vamos, pon teoría del apego en Google y te aparecerá teoría del apego y ya está, es ahí. Está relacionado y es evidente que esa necesidad, por ejemplo, de que ayuden los progenitores a mantener la temperatura de las crías, hace que haya más interacción entre ellos, lo que hace que, habiendo esas más interacciones, se pueda permitir esos desarrollos de aprendizajes, establecimiento de vínculos, etcétera, etcétera. Y hay una relación, entonces, entre eso, como dicen, homeotermos y regular la temperatura, y aunque solo sea para adquirir esas funciones, se necesitan desarrollos de determinadas estructuras en el cerebro, con lo cual está implicado también en que los homeotermos tengan cerebros más grandes, ¿no? Encéfalos, un cociente de encefalización mayor. Fijaos, entre las aves existe también dos tipos las aves se pueden dividir en dos tipos en función de cuándo abandonan las crías en nido. Se llaman nidífugas, fíjate, la casualidad, que se llaman nidífugas a las que se fugan del nido rápido, a las que rápidamente se independizan, ¿no? Nosotros, los humanos, cada vez sois menos nidífugos. No estaría de más que os hicieseis un poquito más nidífugos, que yo tengo algunos ocupas en casa ya con bastante edad. Y el contrario, las aves que permanecen en el nido más tiempo y que están, por lo tanto, con más cuidado de los padres, lo que hace que también haya más interacción, se llaman altriciales. Eso ya no nos da idea intuitivamente, pero son las que no son nidífugas, ¿de acuerdo? Las aves que no son nidífugas, por ejemplo, por supuesto, entonces son las altriciales, tienen más cociente de encefalización que las nidífugas. Es fácil relacionar este concepto. O sea, las que se van antes del nido, pues suelen tener cociente de encefalización. Esa es la que. Factores ecológicos que también influyen o que tienen una relación, no hay una influencia directa, sino que hay una relación con el cociente de encefalización. Por un lado, lo primero que comentan es que hay una relación directa entre ocupación de nichos ecológicos y aumento de CD. O sea, si tu especie es capaz de ocupar nuevos nichos ecológicos, parece que eso correlaciona bien con un aumento del cociente de encefalización. Pues es bastante intuitivo también. Si tu especie lleva milenios viviendo en un entorno muy determinado y ya tiene todo hecho, todas las conductas lógicas establecidas para vivir ahí acorde y no cambia de entorno, por mucho que el entorno sea cambiante, aparte de tener un riesgo de extinción muy alto, que te va a ocurrir porque el mundo cambia, ¿vale? Pero si tu especie va conquistando nuevos nichos ecológicos y empieza a desarrollar su actividad en otros nichos ecológicos, es lógico que tenga que elaborar nuevas destrezas y tiene que tener una base física que apoye esas nuevas capacidades. Ya está, esa es la idea. Es bastante intuitivo, ¿no? Luego también, dependiendo, hay distintos entornos que también propician que haya distintas capacidades, nuevas capacidades. Por ejemplo, en primates comentan que la vida arborícola, la vida en los árboles, es más complicada que en tierra, aunque solo sea el desplazamiento. El desplazamiento en tierra es más sencillo que un desplazamiento entre la copa de los árboles de un lado a otro que, entre otras cosas, tiene que desarrollar y, de hecho, desarrollan para vivir bien en ese entorno arborícola, una visión binocular, ¿vale? Hay animales, la visión binocular, ya vimos el otro día cuando estuvimos viendo precisamente el colículo superior, cómo hay animales que tienen visión panorámica, que no juntan lo que capta el campo visual del ojo izquierdo no se mezcla con el campo visual del ojo derecho. En el ser humano sí, eso nos da posibilidad en el ser humano y en otros primates que sí tienen esta capacidad, primates que provienen de otros que tenían vida arborícola, da lugar a que midas en tu cerebro, se junte la imagen del ojo izquierdo con la del ojo derecho y veas la profundidad. Y calcules bien dónde está esa rama a la que te vas a tener que enganchar o dónde está esa rama de la que te tienes que agachar para no darte con ella mientras vas colgando de rama en rama, que es lo que hace un primate de vida arborícola. Da lugar a que, por ejemplo, se desarrolle esa visión binocular y a desarrollar también manos prensiles. Fijaos, nosotros provenimos de primates que tenían vida arborícola, con lo cual tenemos esa capacidad de hacer pinza en los dedos que una vez que luego nuestros antepasados
conquistan otros nichos ecológicos y bajan a tierra y empiezan por ahí. Eso unido a la bipedestación nos hace que tengamos unas manos con capacidad de hacer pinza y sin necesidad de utilizarlas para desplazarte. Lo que da lugar a toda una serie de teorías de desarrollo de nuestra mente gracias a tener las manos libres y unas manos que son capaces de manipular cosas por su capacidad de pinza, ¿no? Ahí ya os digo que con cosas tan simples como que ¿por qué la mayoría de humanos pensamos en base 10, contamos en base 10, contamos de 10 en 10? Porque tenemos 10 dedos. Hay teorías que hablan de eso, ¿no? Y de cómo la posibilidad de utilizar las manos y de manejar tu entorno a partir de ahí de una manera bastante fina nos da, pues ha empujado también a que esas capacidades mentales se desarrollen, ¿no? Fijaos, los hábitos alimenticios también tienen una cierta relación con el CEI, con el cociente de encefalización y con tener determinadas capacidades desarrolladas o no desarrolladas. Los primates frugívoros frugívoros son que se alimentan de fruta, más CE, más cociente de encefalización que los folívoros. Folívoros es que comen hojas, ¿vale? Folio y hoja es fácil recordarlo, no es difícil, ¿vale? El tercer pigmento se desarrolla en catarrinos, es un tipo de primates al que pertenecemos. Catarrinos significa, os lo digo, esto no viene en vuestro libro ni tenéis que aprenderoslo, esto os lo digo para que se os quede porque os mencionan los catarrinos y tal. Los catarrinos son los que tenemos la nariz, los agujeros de la nariz para abajo, ¿vale? Los otros tienen más separación entre agujeros de la nariz y los tienen mirando hacia los laterales, los agujeros de la nariz, ¿no? Nosotros tenemos la nariz con un tabique más pequeño y los dos agujeros hacia abajo. Nosotros, los chimpancés, los gorilas, los gibones, los orangutanes, todos nuestros primos más cercanos son también catarrinos. Catarrinos, ¿vale? Los otros son platirrinos. Los monos del Nuevo Mundo, los monos de América, por ejemplo, son platirrinos y además suelen tener también una cola prensil, que también enganchan con la cola, les sirve como otro apéndice. Pero fijaos, ese tercer pigmento que desarrollan los catarrinos, nuestros antepasados catarrinos, desarrollaron ese tercer pigmento. El tercer pigmento que permite ver el color rojo. Y al ver el color rojo permite calcular y ver de manera bastante fiable si la fruta está madura o no está madura. Lo que supone una mejora, puesto que ante periodos en los que tú, si coges toda la fruta a bulto y luego solamente te puedes comer una cuota porque la otra está demasiado verde para que te la comas, pues esa fruta la desprecias sin querer. Y es un desperdicio de recursos porque a lo mejor si tú calculas y solamente coges la madura, al día siguiente vas y vuelves a coger la madura, al día siguiente vas y vuelves a coger y tienes más alimento durante más tiempo. ¿Entendemos? Así de simple. Entonces eso supone una mejora realmente y el desarrollar el tercer pigmento también tienes que tener todo un soporte neural para procesar ese color y relacionarlo con los demás, etcétera, etcétera. Aunque luego hay algunos, como nosotros, los habitantes de Daltonia, que no sirve de nada ese tercer pigmento. Pero bueno, eso ya es, digamos, más adelante, ¿no? O no ese tercer pigmento, o alguno de los pigmentos no funciona como al resto. Otro concepto que está relacionado con el CE es la longevidad, con el cociente de encefalización, es vivir muchos años, que por sí sola no implica un aumento de CE, de cociente de encefalización, porque el ejemplo, y yo lo pongo entre paréntesis, son las tortugas tienen un cociente de encefalización muy pequeñito y sin embargo viven muchísimo más que nosotros, ¿vale? Pero sin embargo, aunque no es suficiente, sí que permite tener más tiempo de vida y por lo tanto que puedas desarrollar aprendizajes en ese tiempo y también que tengas un desarrollo importante de memoria. Lo que, claro, si eres una mosca que vives un día, pues imagínate, hay moscas que viven más, pero imagínate las moscas estas que viven solo un día. Tampoco tienes que tener mucha memoria, ¿vale? Para mucha superficie que se ocupe de acordarte de lo que has hecho en la vida, puesto que tu vida empieza y acaba. Son carpe diem, pero vamos, ya está, viven el momento y ya, y no pueden vivir más. Entonces, fijaos que es lógico que animales más longevos de alguna manera tengan CEs mayores, aunque no es indicativo directo, no implica solo eso porque el ejemplo que lo desmiente son las tortugas, pero sí da una potencialidad para que desarrolles eso. Entonces, los animales longevos que además tengan otras características tendrán más facilidad de tener un desarrollo encefálico importante. También es importante, dentro de los factores ecológicos, hablan de la interacción entre las especies, cómo la interacción entre especies hace que se desarrollen determinadas capacidades
que también necesitan un sustrato neural, ¿no? Y por lo tanto un aumento de CE se pueda relacionar con ellos. Entre otras, cuentan que los mamíferos desarrollan el martillo y el yunque. El martillo y el yunque no es que sean mamíferos herreros, sino los huesecillos de la cadena de huesecillos de nuestro oído. Nuestro oído en mamíferos, al añadir esos dos huesos, el martillo y el yunque, al estribo, que está conectado con la membrana timpánica, nuestra membrana timpánica se mueve con las ondas mecánicas del aire que transporta el sonido, ¿no? Que eso se traduce en una vibración de nuestro tímpano que se traduce por esa cadena de huesecillos hasta mover la linfa que mueve luego las células ciliadas. Eso lo tenéis que haber visto, que tendréis que haberlo visto ya, en el tema que trata el oído de los sistemas sensoriales. Cómo se mueven las células ciliadas en la cóclea. ¿De acuerdo? No. No, Rocío, no. Los catarrinos, el agujero de la nariz hacia abajo no tiene ninguna... simplemente que los catarrinos son los primates que tienen la nariz hacia abajo. Es como se diferencian de los platirrinos. Pero en los catarrinos se da ese tercer pigmento. Ese tercer pigmento es. Ahora, ese tercer pigmento es el que supone una mejora evolutiva para saber qué frutas están maduras, qué no, qué cuál, y lo que puede tener una cierta relación que haga que sea habitual que los frugívoros tengan más CE que los folívoros. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Simplemente lo de agujeros en la nariz os lo digo yo porque es lo que significa catarrinos, rinos, nariz, cata hacia abajo, en griego, ¿vale? O sea, si vais a Grecia y le decís a uno cata, a veces proviene del griego y significa hacia abajo. No sé cómo se dice hacia abajo en Grecia. A ver si vais a llegar como con el anuncio del yogur que llegaba a todo el mundo y los griegos estaban hasta las narices de escuchar a gente diciendo jroña que jroña, ¿vale? Que significa años y años. Y entonces, claro, tú imagínate que llega aquí un barco de repente, un crucero a tu pueblo y toda la gente sale diciendo años y años, como si dijesen algo importante. ¿Qué dices, la gente? Y es por el anuncio que salía la abuela griega diciendo jroña que jroña con el yogur. Y todos, cada vez que llegábamos a Grecia, decíamos jroña que jroña, como idiotas. Eso es, así somos los seres humanos, ¿no? Por lo menos los de aquí. Lo que quiero decir que las interacciones entre especies, el desarrollar, el meter esos otros dos huesos en la cadena de huesecillos que procesa el sonido, hace que tengamos la capacidad de captar frecuencias de más de 10.000 Hz. Fijaos, estas frecuencias de más de 10.000 Hz sí que nos suponen, Rocío, una buena mejora evolutiva porque nos da un canal exclusivo de comunicación. Es decir, nuestros principales predadores, aves y reptiles en ese momento, en el momento en el que surgen los primeros mamíferos, no eran capaces de captar eso y precisamente esas señales, esas frecuencias de 10.000 Hz son las que utilizan las crías para llamar a sus madres, con lo cual permite que las crías llamen a sus madres sin que les escuchen los principales depredadores, sin que llegue una serpiente y capte ese sonido y descubra el nido y se coma a las crías, o sin que una ave escuche eso y también diga, mira, ahí está el nido y vaya y se coma a tus crías. Entonces, fijaos que, como en cualquier ejército, siempre el que tener un canal de comunicación que el enemigo no tenga es fundamental. Pues en este caso, fijaos, esa interacción entre especies es cómo puedo yo aislarme del resto de las especies, ¿no? Esa es la clave. Por lo menos de especies de otro tipo, porque hay otros mamíferos que sí pueden captar y que a lo mejor pueden comerse a tus crías. Pero en los primeros que surgieron parecía que eran todos bastante similares y supone una mejora que por lo menos una parte de tus enemigos, ¿no? De los que pueden comerse a tus crías, no te detecten. Esto es un avance importante. También existen ahí una evidencia clara de las interacciones que se dan entre predador y presa, de manera que el predador va mejorando la especie de las presas y las presas van mejorando la especie del depredador, ¿no? Eso lo podemos entender fácilmente, esas interacciones. Si vosotros veis un guepardo corriendo cualquier día por la tarde, ponéis la 2 y veis un guepardo corriendo detrás de las gacelas de Thompson, ¿vale? Y evidentemente el guepardo que corre mucho se va a comer la gacela que corra menos. Es así de simple. En unos años, ese grupo de gacelas, la que menos corra va a correr más, puesto que ya me he comido a todas las que corrían menos. ¿Entendemos? Los descendientes de esas gacelas, lo normal es que corran más
que los de la generación anterior, y así paulatinamente. Al mismo tiempo, los guepardos, los descendientes de los guepardos tendrán que ir comiendo más, porque si no, corriendo más, porque si no, no van a llegar a comerse a las presas. Tenemos que hay una coevolución, por lo tanto, por interacciones predador-presa, evidentes. De hecho, fijaos, por eso es importante que, aunque por ejemplo, pues cueste la reintroducción del lobo en determinadas zonas y tal, los predadores marcan mucho también la salud de todos el resto del ecosistema, precisamente por eso, porque si no, si tú no tienes depredador, pues al final es así, ¿no? Sale de todo y como no supone una ventaja, no hay un depredador que marque cuál es la clave para que eso mejore, pues en unos años la especie tendrá muchos individuos que corran poco, si no tienes quien coma, quien menos se los come, ¿no? Quien menos corre. Esa es la idea. Fijaos, también hay factores etológicos. Etológicos es comportamiento de los animales. Los etólogos son los psicólogos de bichos, por así decirlo. ¿Vale? Factores etológicos y, entre otras cosas, es muy importante la interacción social. ¿Vale? Hay una relación entre el tamaño del grupo social en el que vive una especie y el cociente de encefalización. A mayor tamaño social, mayor cociente de encefalización, el tamaño del grupo social. Entre otras cosas porque, bueno, pues es fácil entenderlo, ¿no? Si yo tengo solamente, me voy a comunicar con 3 personas, rápidamente puedo conocer a 3 personas cómo son y saber cómo acoplarme a esas 3 personas. Pero si mi interacción es con muchos más individuos, pues tengo que desarrollar muchas más habilidades sociales para poder estar bien con ese grupo tan grande y conocer esa complejidad de diversidad que va a haber en ese grupo grande. Eso tiene un sustrato neural también donde desarrollarse esa interacción social. Con respecto a esto, hablan de nuestras capacidades, por ejemplo, que se desarrollan mediante el juego, las nuestras y de otros mamíferos, ¿no? Que el juego implica desarrollo de habilidades sociales. Entonces, la clave, la diferencia fundamental en nosotros es que nosotros seguimos jugando de adultos. Claro, lo que para muchos se ha considerado muchas veces como, mírale, se comporta como un niño, ¿no? Bueno, pues estas capacidades son indicativas, el que sigamos jugando de adultos es indicativo de que el cerebro está en un estado ontogénico, plástico, de desarrollo del individuo plástico durante más tiempo. Entonces, que todavía tengas la cabeza, que le guste jugar, que le guste sorprenderse, que le guste, que siga siendo curioso, etcétera, etcétera. Cada cualidades que se atribuyen principalmente a los niños, pues es un factor, es un indicativo muy interesante de que esa cabeza todavía sigue plástica, todavía y seguir plástica es que puedes seguir aprendiendo, adquiriendo nuevas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ya pierdes la gana de jugar, de emocionarte, de tal, malo, ya te estás haciendo viejo cerebralmente, no viejo físicamente, ¿no? Esa es la clave. Fijaos que se desarrolla este concepto de tener capacidades que antes eran solamente de niños, ahora las desarrollan los adultos, es un concepto que se llama neotenia, que tengas la capacidad de la neotenia transcripcional, es que los genes que están detrás de esas conductas se siguen expresando en edad adulta, cuando en tus antepasados solamente se expresaban en edades infantiles, son muy precoces, ¿no? Quedaos con ese concepto de neotenia que lo vamos a ver un poco después. En cetáceos, fijaros, en delfines y ballenas, es el grupo que tiene mayor cociente de encefalización después del hombre. O sea, después del hombre, no los chimpancés, no los bonobos, no los gorilas, no los orangutanes. No, los cetáceos son los que tienen mayor cociente de encefalización. Y parece ser que la clave de este mayor cociente de encefalización es su organización social. Se organizan en sociedades complejas, que nos cuesta a nosotros entenderlas porque, entre otras cosas, viven en un sitio en el que nosotros nos ahogamos y hay que dedicarle tiempo a estudiarlos, ¿no? Y no es lo mismo sacarlos de ahí y meterlos en una piscina para que hagan saltitos y digamos, ¡ay, qué bonito el delfín cómo salta! No. Entonces, esa organización social parece que es la base de ese, o lo que más concuerda con ese mayor cociente de encefalización. Había otras teorías, pero se desecharon. No tienen ese cociente de encefalización por presión selectiva de la vida acuática, puesto que hay otros mamíferos marinos, como focas y manatíes, que también
tienen esa vida acuática y, sin embargo, no tienen ese cociente de encefalización tan grande, ¿no? Parece que la capacidad de desarrollar la ecolocalización, pues parece que eso no tiene un sustrato neural lo suficientemente grande como para permitir eso, puesto que está el ejemplo de los murciélagos, o sea, os he puesto entre paréntesis los ejemplos que lo falsan, ¿no? Que falsan las teorías de que eso pudiese ser la clave de ese cociente de encefalización tan amplio. La ecolocalización no, por supuesto que también la tienen esa capacidad los murciélagos, y los murciélagos son de los mamíferos con un cociente de encefalización más bajo, ¿vale? Tampoco que tengan capacidad de realizar grandes migraciones y es el desarrollo de ese GPS para orientarse en grandes distancias, pues parece ser que no es la clave, porque las palomas, por ejemplo, también lo tienen, y las palomas tienen un cociente de encefalización muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces parece que la clave del éxito o de la encefalización tan grande que tienen los cetáceos es esa organización social compleja, ¿de acuerdo? Eso es lo que se puede llegar a reducir. Y ahora vamos a meternos lo siguiente, que es llegar ya a ver esa historia, cómo es ese encéfalo de los homínidos, de nosotros y de nuestros primos más cercanos. Además de homínidos, empiezan hablando de hominoideos, ¿vale? Estos conceptos quiero que os queden más o menos claros para encajar todo lo que viene en esa parte del texto. Entonces, hominoideos, fijaos, son los catarrinos, por eso os he mencionado antes, Rocío, lo que eran los catarrinos. Sí, los murciélagos tienen poca vista, pero lo suplen con esa ecolocalización. De hecho, como van de noche, pues tampoco necesitan tener una vista muy excepcional. Sin embargo, esa ecolocalización les da esas capacidades. La clave está en que esa ecolocalización no supone una gran encefalización, ¿vale? No supone que tengas un desarrollo mental, puesto que esos murciélagos tienen realmente un cociente de encefalización pequeño. Dentro de estos catarrinos, de estos primates que tenemos la nariz hacia abajo, hay un grupo, ¿vale?, que no tienen cola, que no tenemos cola, puesto que nosotros somos unos primates catarrinos, ¿vale? Hominoideos, entre otras cosas, porque no tenemos cola. Los que no tienen cola son hominoideos. Esa es la clave. No tienen cola, por lo tanto, los gibones, ni tienen cola los homínidos, ¿vale? Los homínidos más gibones son los que componen los hominoideos. Y dentro de los homínidos están nuestros primos más cercanos, que son los orangutanes, en Borneo, Sumatra. Orangután me parece que significa literalmente hombre del bosque. O sea, que fijaos que sí, y hay imágenes de orangutanes que veis caras que dices, yo conozco algunos más feos que estos, ¿no? Gorilas, chimpancés y bonobos, que comparten el género Pan, ¿vale? El orangután me parece que es el género Pongo, gorilas gorilla, chimpancés y bonobos Pan, y humanos Homo, ¿vale? Es el género que tenemos. Todos en el sistema taxonómico el género es mononominal, que es una palabra, vamos, y la especie es binominal. Siempre es Homo sapiens. Y la primera palabra de la especie es la que coincide con el género. Por ejemplo, los chimpancés son Pan troglodites, ese es el chimpancé, y Pan paniscus, el bonobo, y ambos son del género Pan. ¿Vale? Para que entendáis esto cuando veáis cualquier cosa en cualquier lado, que es lo importante. Los hominoideos, por lo tanto, ese grupo que son nuestros parientes más cercanos, de los cuales estos son las otras especies vivas, hay otras especies de hominoideos extintas, evidentemente, surgieron hace como 25 millones de años, que surgen en la Tierra los hominoideos, los catarrinos sin cola. ¿De acuerdo? De ahí hay un antepasado común a chimpancés y bonobos en humanos que vivió hace entre 8 y 6 millones de años, pone en vuestro texto, que surge este antepasado común del que luego, por un lado, salen los chimpancés y los bonobos y, por otro lado, salimos la estirpe que nos lleva a los humanos, ¿no? A partir de ese momento ya nos separamos de nuestros anteriores y tenemos una evolución propia, una línea evolutiva propia. Dentro de esa línea evolutiva propia, el primer paso importante se da en Australopithecus. Los Australopithecus, afarensis, en el Valle de Afar se descubre, a Lucy. Eso no pone en vuestro libro, eso os lo digo yo para que os queden esas batallitas que hacen que se os queden. Lucy es como le llaman los que descubren el esqueleto del primer Australopithecus, el primer antepasado nuestro que ya no tiene nada, no está en la línea de los chimpancés. Es, por lo tanto, el primero ya de nuestra especie, que el antepasado nuestro y del cual deriva nuestra estirpe, ¿no? Ese es el que lo llamaron Lucy porque
estaban de moda los Beatles en aquella época, y la canción de Lucy in the Sky with Diamonds, que sabéis que tiene una referencia al Lucy in the Sky with Diamonds, es porque en aquella época les gustaba a el grupo este de los escarabajos o de los Beatles, les gustaba tener viajes alucinógenos. LSD son las siglas de Lucy in the Sky with Diamonds. Si escucháis la canción es un flipe psicodélico, o sea, ríos de mermelada, etcétera, etcétera. La relación de drogas y ciencia también está por ahí, ¿no? Que eso a algunos os gustará y pues, quiero decir que os gustarán estas batallitas y digo, ay, que os acordéis de Australopithecus que le llaman Lucy en aquel momento los que lo descubren. En vuestro texto pone que los Australopithecus surgen entre 2.900.000 años y 2.400.000 años. En Wikipedia pone entre 3,9 y 3 y todas estas cifras, tener en cuenta que cada vez todo esto se está variando continuamente con cada nuevo descubrimiento. Entonces esas cifras suben, bajan, se mete una especie en medio, luego esa especie se ve que era de otro grupo. Eso está en permanente y cada vez más. Ahí se descubren más restos y cada vez se va encajando más ahí. Eso es LSD. Silvia, ¡ay, qué peligro tienes, Silvia! Como a ti, ¿tú cómo te has quedado con el LSD ahí? Fíjate, aquí ya surge, fijaos, esta especie todavía tenía un gran dimorfismo sexual. Es decir, los machos y las hembras eran muy distintos físicamente todavía, que en nuestra especie no es característica ese gran dimorfismo sexual, tenemos poco dimorfismo sexual, pero hay otros primos nuestros que también tienen poco dimorfismo sexual, como chimpancés y bonobos, sobre todo los bonobos tienen poco dimorfismo sexual. Pero la característica casi fundamental es que era bípedo. Sin embargo, esa bipedestación parece que no es determinante para el desarrollo del encéfalo, puesto que los Australopithecus todavía tienen un cerebro muy parecido al del chimpancé. Me parece que hablaban de 462 gramos en vuestro texto, pero la idea es eso, que todavía, aunque tienen esa capacidad de bipedestar y nos da la posibilidad, ya te digo, de tener las manos libres y esas manos prensiles que ya vamos por la tierra y nos ¿qué hacemos con esas manos? ¿No? El hombre cuando no tiene que hacer con las manos, pues inventa cosas. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que, pero no es la clave, la bipedestación, puesto que no hay gran diferencia entre el tamaño del cerebro de un chimpancé o de un bonobo y el tamaño del cerebro de un Australopithecus. El siguiente paso es ya la creación del género Homo. Ya salen nuestros primos que comparten con nosotros género, con lo cual son mucho más cercanos a nosotros en esa línea evolutiva. ¿Vale? Entonces, fijaos que el primero se llama Homo habilis, que surgió entre 1,9 y 1,6 millones de años. Ya tiene un cerebro sustancialmente distinto, más grande, no inmenso, pero más grande, que son unos 652 gramos. Se llama Homo habilis porque se descubrieron, que no lo dicen en vuestro texto por ahí, y hablan luego del uso de herramientas solamente del siguiente paso, de Homo ergaster, ¿vale? Ya en Homo habilis ya utilizaba herramientas, porque se encuentra ahí industria lítica en sus enterramientos, cerca de sus restos hay ya piedras, por supuesto son herramientas de piedra, piedras talladas muy toscamente, una primera, pero por eso es hábil, porque ya de ahí viene habilis, ¿no? Homo habilis. Fíjate, ya en todos los primates del género Homo se produce una importante reestructuración en los encéfalos. O sea, con moldes endocraneales de los restos se ha descubierto que tenemos un patrón de fisuras, de huecos, muy parecido al que tenemos nosotros, con un gran desarrollo especial de los lóbulos frontales, que es lo que nos caracteriza. Sabéis que por eso, yo os dije que por eso en nuestro caso, por eso como nosotros además ponemos el nombre a las cosas, le hemos llamado fisura central a esta que separa el lóbulo frontal del parietal. Y como veíamos al hacer la disección del encéfalo de cordero, en su caso estaba muy adelante, porque no tiene el desarrollo del lóbulo frontal característico de los Homo, ¿de acuerdo? Que por eso nosotros lo desplazamos. Si hubiese puesto la oveja, os decía, el nombre a la fisura, diría la fisura de adelante. Como la ponemos nosotros, la llamamos fisura central, ¿de acuerdo? Esa es la que. El siguiente paso, fijaos, es Homo ergaster, en esa escala evolutiva que va directamente hacia nosotros desde el Australopithecus. Homo ergaster ya tiene 800 gramos de sesitos, ¿vale? Para hacer tortilla de sesitos ya hay suficiente material aquí, Homo ergaster. Os digo esto de coña, pero no es raro el canibalismo, no era raro en nuestros primos de antes, ¿eh? Algunos canibalismos rituales se consideran, pero otros parece ser que no eran tan rituales.
En Japón está legalizado el canibalismo, me está diciendo vuestra compañera, ¿eh? Yo no he dicho nada. Por favor, embajada de Japón, que no, que esto queda grabado, que no. Yo no. Es la compañera que voy a guardar su nombre en el anonimato para protegerla de posibles represalias de los Suzuka, ¿no? Pero ¿cómo va a ser carne humana en un restaurante en Japón? Pero, o sea, se vende con unas condiciones especiales. ¡Hombre! Ya te digo que especiales. Ya te digo que especiales. A mí me huele a fake eso, ¿eh? Me huele a noticias fake. Habrá carnes raras, pero humanas no creo que lo permitan, ¿eh? Los japoneses son muy suyos, pero tanto... Y además son muchos. Sí, pues en caníbales habría menos, se comerían unos a otros. O algo. Hay gente muy rara, pero no es normal el canibalismo. En estos casos sí había, o sea, lo he dicho de coña, pero sí que hay, por ejemplo, en Homo antecesor hay evidencia de que comían de los restos humanos que se han encontrado raspados para quitarla esto, y parece ser que parte de esa proteína animal que se ingiere era humana en ellos. Pero bueno, a lo que vamos, importante en este caso, porque os mencionan en vuestro texto estos tamaños, donde os he puesto los gramos, es porque te mencionan los gramos de cerebro que tendrían que van pasando desde habilis hasta erectus, de los 600 a los 1000, entre estos, os mencionan estos casos, simplemente por eso os lo he puesto. Homo ergaster, el siguiente paso, del cual salen dos ramas evolutivas, una que da lugar a Homo erectus, que Homo erectus vive hasta hace 20, 30.000 años con nosotros, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la línea que lleva a nosotros con un antepasado común entre la línea de neandertales y la línea de Homo sapiens, que es el Homo antecesor, descubierto no hace tanto en Atapuerca, me parece que data del 90, me parece que es el 94, o sea, fijaros cuándo es. Homo sapiens no viene de Homo erectus, no, pero miradlo, tenéis un esquema en vuestro libro, hay una página en la que viene un dibujo muy interesante, tira para adelante, que lo vas a ver ahí, más para adelante. Cuando habla ya del cerebro de humanos, antes. ¿Qué has pasado? Cuando habla del cerebro de humanos, hay una página en la que tenéis, en la parte de arriba, a la izquierda, ahí, esa, ¿qué página es? La 300, la de la izquierda, y aquí de 307, ¿no? Eso es. 306. En la página 306 tenéis una figura en la que viene toda la línea y veis que Homo erectus sale de Homo ergaster, pero no es con nosotros. Homo erectus es un primo nuestro, pero que salió de un antepasado común que era ergaster. Esa es la clave. Sí, no, Rocío. Ten en cuenta que todo esto... Claro, eso es así, ese es uno de los grandes problemas de la paleontología, que como se encuentran muy pocas y de esos pocos miembros se deduce el total, pero aún así hoy día hay bastantes, quiero decir, que no se hacen, que todos los grandes antropólogos y los grandes paleontólogos pues tienen eso en cuenta. Y sí, es cuestionar. Todo esto es una ciencia que se va descubriendo y por eso se va adaptando continuamente. Y lo que nos va dando la clave, sobre todo en esa línea evolutiva, otra cosa es que las características sean exactamente así y ese miembro que has encontrado tenga sea representativo de toda la especie cuando tú te encuentras a 4, claro, es decir, imaginaos, si el representativo de cómo somos nosotros es Brad Pitt, el esqueleto que encuentran, dirían que todos los humanos somos guapísimos. Por ejemplo, los humanos del siglo XXI son muy guapos. Todos los humanos machos son muy guapos, porque mira, hemos encontrado el esqueleto de Brad Pitt, solamente el Brad Pitt, pero si se encuentran a Pofi del esqueleto, pues es que dirían, pues no, todos los humanos eran bastante hechos polvo, ¿no? Pobre Pofi que murió no hace mucho. Pero quiero decir que, claro, evidentemente ese problema está ahí.
Rocío, pero que sepáis, por eso os digo que todo esto hay que entender lo que sabemos ahora mismo y cómo va, pero todo esto está continuamente cambiando. De hecho, Homo antecessor es una especie, ya os digo, que me parece que en el 94 es cuando se describe en Atapuerca. Hay libros muy interesantes, por ejemplo, hablando de neandertales, que cada vez se descubren, hasta hace muy poco parecía que los neandertales eran casi gorilas, y no, los neandertales, fijaos que tienen un cerebro más voluminoso que el nuestro, incluso no tienen un cociente de encefalización, puesto que pesan más que nosotros, pero sí tienen un tamaño cerebral más grande que el nuestro, ¿vale? Entonces, daos cuenta que también aquí en todo investigador existen unos sesgos propios del mundo en el que vive y lo que él considera. También os he comentado que hasta hace poco, por ejemplo, se creía, o cada vez que se descubría hay una tumba vikinga y se descubrió una tumba vikinga y se veía un arma y decías, mira, un guerrero. Ahora han hecho análisis genéticos y ven que no, es que es mujer. Y entonces ahora se están planteando que había mujeres guerreras. Hasta hacía poco se planteaba que no, los guerreros eran los hombres, porque era lo que suponíamos dentro de nuestra cultura en ese momento con los errores machistas lógicos. Y es así, y esos errores se van descubriendo. Sí, claro, ahora hay se sabe, o sea, por aquí hay una ciencia que miente menos, por así decirlo, que tiene unos elementos objetivos a los que agarrarte, y es esa genética que puedes coger desde que se puede secuenciar el ADN y se puede coger ADN de algunos restos de los que todavía se extrae ADN, y entonces se sabe que todos los humanos modernos, menos algunos en la franja de Sudáfrica, de la franja subsahariana de Sudáfrica, porque todos provenimos, los Homo sapiens provenimos de África subsahariana, pero algunos de los descendientes de los que se quedaron allí no llegaron a hibridarse con neandertales. El resto de la humanidad, salvo algunas poblaciones africanas, tenemos todos nuestro genoma parte de neandertal. Con lo cual, fíjate, esa extinción de neandertales, pues fue, o sea, se extinguieron los neandertales, pero algunos no se extinguieron y viven entre nosotros, por así decir. Todavía mantuvieron, o en esa extinción por lo menos nos lo pasamos bien durante un tiempo. Eso es. Sodoma y Gomera, que decían. Eso es. Ahí está. Por lo menos nos lo pasamos bien entre neandertales y Homo sapiens durante un tiempo. Esa es la clave. Y hubo un cierto cruce, pero sí es cierto que nuestra especie fue la que al final, hace entre 20 y 30.000 años, fíjate, los últimos neandertales estuvieron en Gibraltar, en nuestra península ibérica, en el sur de nuestra península ibérica, por un periodo de glaciación importante, donde quedan los últimos neandertales que eran característicos de Europa, ¿no? De alguna poca parte de Asia y sobre todo de Europa, era el que estaba aquí. Pero que el éxito evolutivo de Homo sapiens mezclase, parece ser que al final no era tanto que llegase, sino que, bueno, pues Neandertal, ya te digo que estamos hablando de que nosotros vivimos hace 200.000 años, es desde que estamos, ¿vale? Homo erectus es desde mucho antes y llega hasta cuando los neandertales, hasta 20-30.000 años. O sea, es decir, que Homo erectus no ha tenido éxito, ha vivido de momento bastantes más años de los que ha vivido nuestra especie. Con lo cual esperemos, si nosotros con lo listo que somos y nos pasamos de listos, a lo mejor acabamos con nosotros antes de lo que vivieron los Homo erectus, ¿no? O sea, pensar que unos tienen más y cada vez se va descubriendo más. Todo esto hay que ponerlo siempre, esto es lo que sabemos ahora mismo, pero hay que estar abiertos. Si conocemos los fundamentos, veremos y encajaremos bien los nuevos descubrimientos que se hagan. Esa es la clave. Olena, nosotros hemos evolucionado de los homínidos. No, nosotros somos homínidos, ¿vale? ¿Vale? Es que nosotros somos homínidos, nosotros somos unos homínidos. ¿Cómo que no se han extinguido o evolucionado? ¿Cómo que no han evolucionado? Han seguido líneas evolutivas, nosotros somos un homínido más. O sea, una cosa importante, igual que no es decir, no te van a considerar con un conocimiento científico suficiente, si dices coeficiente de inteligencia, también si vas a decir que nosotros venimos del mono. No, nosotros somos un mono más, amiga. Nosotros somos un primate. Si mono es primate, suponiendo que equiparas así, mono es primate, que mono es un concepto no muy científico, ¿de acuerdo? Nosotros somos un primate más que ha evolucionado por nuestro lado. Y ellos son otros que han evolucionado por su lado. Eso no significa que decir que lo nuestro es mejor es porque lo estamos diciendo nosotros, pero ¿por qué va a ser más adaptativa mi forma de vida que la de una bacteria que lleva millones de años más que nosotros viviendo y sigue con éxito su especie?
Porque claro, porque nosotros pensamos, la bacteria se la trae al fresco, que tú pienses o no pienses, ella vive su vida. Quiero decir, que la vida se diversifica, esa es la clave. La vida, la evolución se va dando, por un lado, van surgiendo en las poblaciones determinadas mutaciones y luego, depende del ambiente en el que esa especie se desarrolle, si esas mutaciones suponen una mejora para la adaptación a ese entorno, se supone que en varios años se expandirá y la mayoría de la especie tendrá esa mutación, porque ha supuesto una mejora evolutiva, puesto que eso hará que los que la portan transmitan con más facilidad sus genes a la siguiente generación. Esa es la forma en la que se evoluciona, pero no hay una direccionalidad, no hay nada claro, hay un antropocentrismo en que como nosotros somos los que estudiamos, nosotros somos los que lo decimos, nosotros consideramos que lo nuestro es lo mejor. Fíjate cómo es así, que hasta hace poco, Elena, se creía que el ser humano es animal pero racional, como si los demás animales no pensasen, no aprendiesen, no descubriesen. Bueno, luego ya cuando llega un pulpo y te descubre quién gana el mundial, nos calla la boca a todos diciendo un pulpo, que es lo menos que dan por bicho, que es como una gelatina, que lo tiras y se esparce por una mesa y que a feira está muy rico. Pero los pulpos ahí resuelven unos laberintos que alucinas. O sea, ¿cómo puedes decir que el pulpo? Es que no es... y cada vez hay más evidencia pues de eso, de que la vida no es como nos lo habían contado, Elena. Esto es una pastilla roja más de abrentarros, etcétera, etcétera. Y que es así, el mundo nos lo habían contado como que era de una manera muy concreta tal, y eso es un mito. Cuanto más conoces, y aquí estás para conocer más te das cuenta de que ese mito no es, de que la realidad es mucho más diversa. Y es importante defender esa diversidad porque es la mejor estrategia biológica, es la diversificación ante un periodo inestable como el que estamos viviendo, para que con esos cambios en esta población de humanos haya algunos que den con la clave. Si todos somos exactamente iguales, es como el koala que solamente se alimenta de su eucalipto, se muere, se quema el bosque de eucaliptos y a tomar por el koala. ¿Entendéis, no? He dicho a tomar por nada más porque se está grabando y soy consciente de ello todavía. Pero no me tiréis de la lengua que rápidamente me emociono y se me va la olla y luego ya esto queda para los restos y eso corre en mi contra. Como os digo, de Homo antecesor por un lado sale la línea Heidelbergensis y a Neanderthalensis, de los que cada vez hay más pruebas de que usaban el fuego, tenían industria lítica. Alguna industria lítica de neandertales era tan buena o mejor que la industria lítica de Sapien en aquella época. Parece que una clave del éxito de Homo sapiens con respecto a neandertales era precisamente que reducíamos el tiempo entre partos, cosa que comentamos un poquito más adelante si nos da tiempo y voy a acelerar porque si no, no nos da tiempo. ¿De acuerdo? Es una de las éxitos en nuestra reproducción, que se hace cada menos tiempo, se reduce el tiempo entre partos en nuestra especie con respecto al resto de primates y con respecto a otros Homo, como hay en este caso. Cada vez hay más evidencia ahí, pero se irán descubriendo cosas. Homo neanderthalensis, o sea, los neandertales usaban fuego, tenían capacidad de producir herramientas tan buenas como las nuestras o mejores en algunos casos. Parece que también tenían la capacidad de hablar, que hasta hace poco se ponía en entredicho. Tienen las estructuras neurales suficientes para desarrollar el habla, tienen hueso yoides también y aparato fonador que es capaz de emitir sonidos complejos como los nuestros, ¿no? O sea, pues habrá teorías, habrá quien diga, pues parece que no como los nuestros. Hablaban, pero más, y nosotros más. Bueno, pues eso también hay que contar con que somos nosotros los que lo estamos viendo y deduciendo. ¿De acuerdo? Entonces pongamos en entredicho todo lo que se va descubriendo, pero veamos la realidad de lo que hay, ¿no? Y dónde está el elemento. Pero ahí está. Vosotros no tenéis que creeros todo lo que os contamos, porque si no la humanidad no avanzaría. Si la generación siguiente no pone en duda lo del anterior, o sea, hay que saber qué es lo que se conoce en ese momento, pero hay que poner en duda determinados conceptos y ver a ver si son así o no son así. Fijaos, también característico del género Homo, por lo tanto, es el uso de herramientas. En Ergaster, si os preguntan, que luego esto van a ser preguntas tipo 3 en el examen de dentro de poquito. Fijaros, Gaster, estómago, es fácil relacionar a Homo ergaster con el que cambia su dieta, con el que tiene un estómago distinto, por así decir. Que no es que tenga un estómago distinto, sigue teniendo el estómago igual que tienen los anteriores, ¿no? Pero la clave está en que al cambiar su dieta y no cambiar la dentición, es una prueba irrefutable de que su uso de herramientas era habitual, que aunque Homo habilis lo tenía, pero ellos, porque suples las carencias que tienes en la dentición con herramientas. No tienes la dentición necesaria para desgarrar y separar
musculatura del hueso y eso lo coges con un hacha de mano, te haces ras y raspas y quitas del hueso todo. Y hay en muchísimos yacimientos huesos con marcas de haber utilizado un hacha de mano en pelar, ¿vale? A diferencia de otros animales, los Homo prevén la necesidad de las herramientas, ¿vale? Porque muchos otros animales, cada vez, que hasta hace poco se creía que no, hasta hace muy poco, los únicos que usamos herramientas son los humanos. Mentira. Hay otros animales, muchos otros animales que descubren que usan herramientas. Fijaos, he leído hace poquito un grupo de chimpancés en Senegal que las hembras, además, fabrican lanzas para cazar determinados monos. Fabrican lanzas. Las hembras tienen esa capacidad de fabricar lanzas. Algo que hasta hace poco era impensable. O sea que, fijaos por dónde va el tema, ¿no? Pero el ser humano prevé, el ser humano y nuestros antepasados somos, prevén esta necesidad de estas herramientas. Es decir, no, hay otros animales que llegan, ven un problema y mirando en su entorno encuentran la solución y utilizan como herramienta lo que hay en su entorno. La clave diferenciadora es que Homo también lo prevé con antelación. O sea, se han descubierto yacimientos en los que las puntas de flecha o las hachas de mano eran de piedras cuya cantera estaba a 100 kilómetros a lo mejor. Con lo cual, cuando vieron la cantera, cogieron lo que necesitaban de ahí porque sabían que lo iban a utilizar. Pues esa anticipación, esa previsión, ese construir esa herramienta para usarla posteriormente ya indica un paso más de pensamiento, ¿entendéis? No es utilizar simplemente lo que me encuentro en el entorno, que no está mal, coger y ser capaz de salir del atolladero con lo que hay a mi alrededor es un recurso interesante, pero el que además lo prevea con antelación y además imagine otras cosas que no hay, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿y cómo puedo imaginarme cómo puedo transformar esto en algo que no existe aquí, que quiero y que necesito para hacerlo? Son unas capacidades mentales ya muy superiores, ¿de acuerdo? Para fabricar despliega secuencias complejas, es decir, para hacer esas hachas de mano no eran tan simples, si os ponéis a hacerla vosotros tenéis que aprender la técnica de hacerlo, entonces eso exige secuencias de movimientos complejos y precisos. Parece que no implica solo un desarrollo de la corteza cerebral, sino también de otras estructuras que sabemos que están implicadas en el desarrollo de secuencias complejas motoras y de modulación de sistemas motores. Por lo tanto, esas estructuras son ganglio, basales y cerebelo. ¿De acuerdo? Eso ya lo tenemos que saber. También en el género Homo se dan cambios en la reproducción. Como os he comentado, la mujer alcanza la madurez sexual antes de lo que lo hacían otros antropoides. ¿De acuerdo? Y tienen un menor periodo entre nacimientos, lo que os he comentado, que el resto de antropoides, ¿vale? Esa es. Crías dependientes y con grandes requerimientos alimenticios es lo que tienen nuestros antepasados, que sabéis que nuestros hijos son lo más, o sea, no es como una cebra que a poco de nacer ya está andando y corriendo con el resto de cebras. No, no, no. Las nuestras nacen crías que necesitan mucho tiempo de una atención permanente de los progenitores, de la madre fundamentalmente en este caso, ¿de acuerdo? Durante un tiempo es totalmente dependiente, lo que implica que la vida está en grupos sociales, puesto que también esa madre que pare la cría no va a poder hacer otras actividades porque tiene que dedicarse a amamantarla, tiene que dedicarle a darle calor, a cuidarla y no va a poder hacer otras que eran fundamentales para su supervivencia, lo que implica que hay una colaboración, esto es muy importante. Y además todos colaboran en el cuidado de la prole. Esto es toda una corriente de pensamiento que apoyamos en que las crías forman parte de la tribu. Las crías son de la tribu. Las crías no son solamente de sus padres, son de toda la tribu, ¿de acuerdo? Y todos tenemos que colaborar en ese, porque te vas a relacionar con toda la tribu, no te vas a relacionar solamente con tus padres. A menos que vivas en, yo qué sé, en Australia, perdido en una granja por allí, no vayas a tener contacto con el resto del mundo. Pero en zonas mínimamente habitadas es importante que todos colaboremos en el cuidado de la prole. También va acompañado, parece ser, de una disminución del dimorfismo sexual. Lo que os contaba antes, que en Australopithecus todavía no había un gran dimorfismo sexual, ya en Homo hay una reducción importante del dimorfismo sexual, que dicen en vuestro texto que es señal de monogamia. ¿De acuerdo? Todo esto también, pues hay que aprenderlo, es lo que te pueden preguntar, pero tener que todos estos conceptos también se irán cambiando y se van cambiando algunos. O sea, los bonobos también tienen un dimorfismo sexual muy reducido y no son monógamos, son muy poliamorosos, digamos ahora mismo, ¿no? Los bonobos, que son los hippies de nuestros primos, y una estructura familiar extensa. Ya os digo yo que en estos, por ejemplo, son
sociedades matriarcales y grupos de varios clanes que allí y que parece que no es así, son primos nuestros, pero parece que esta, por lo menos ha llevado a estas deducciones, ¿no? Que el dimorfismo sexual implica esa monogamia, y esa monogamia parece que está relacionada con una mayor receptividad sexual de la mujer. Fíjate, la receptividad, ya te digo, en bonobas es brutal, están todo el día dándole al tema, o sea, y sin embargo no son monógamas. ¿De acuerdo? Y no ligada a la reproducción, ¿vale? Receptividad sexual no ligada a la reproducción, lo que favorece vínculos de pareja. En este caso, a nuestros primos bonobos les favorece vínculos de grupo, no solamente de pareja, puesto que son muy de comuna, ¿vale? Y lo que sí está implicado aquí es una neuromodulación en esos vínculos de pareja y vínculos sociales estrechos, ¿vale? Existe la importancia de dos hormonas, como son la oxitocina y la vasopresina, que están relacionadas con la formación de vínculos. Es evidente hoy día. A diferencia de grandes simios, el macho se involucra en el cuidado de las crías. Esto, pasarlo, porque hay algunos machos que no se han enterado todavía de que esto desde los homos se da, ¿vale? Y se tienen que involucrar un poquito más en el cuidado de las crías. Pero que lo sepáis que está. Fijaos, también se acompañan de cambios en la ontogenia, en este desarrollo. Hasta hace poco se creía que compartíamos un 99% de genes con los chimpancés y bonobos, y sin embargo hoy sabemos que está más cerca del 95 y no del 99. Muchas de estas diferencias están relacionadas con neotenias. La neotenia transcripcional que os comentaba antes es la extensión hasta la edad adulta de pautas de expresión génica que en antecesores se restringen a la infancia. Te pongo en antecesores, cosa que en vuestro libro no pone porque es así, es relacionado. El ejemplo clásico de neotenia es el ladrido del perro. El perro ladra y el lobo solamente ladra cuando es cachorro. ¿De acuerdo? Los ladridos, los lobos ladran raro cuando son adultos. Entre ellos suelen aullar, pero no suelen ladrar. Sin embargo, cuando son cachorros, sí es habitual el ladrido. Entonces, esa característica que es típica de las crías del que vengo, porque todos los perros, aunque parezca mentira que un chihuahua salga de un lobo, vienen del lobo, ¿de acuerdo? Es así. Un pastor alemán parece fácil pensar que viene del lobo, pero un chihuahua, un perro salchicha, también vienen del lobo. Fijaos, esa neotenia propició el mantenimiento de una configuración craneana más juvenil durante más tiempo, periodos más largos de proliferación celular, mayor desarrollo del neocórtex. Acordaos que decíamos que cuando vimos la ontogenia, cuando vimos el desarrollo embrionario, que la proliferación en la glía radial externa y las progenitoras intermedias externas, en esa parte que era posterior, en fases posteriores, era causante del gran desarrollo de nuestro encéfalo. Fíjate, es lo mismo, periodos más largos de proliferación celular, durante más tiempo, por lo tanto, hay mantenimiento de la capacidad del sistema nervioso para modificar su funcionamiento y su morfología, su forma, la plasticidad cerebral durante más tiempo, ¿de acuerdo? Ahí, fijaos, están involucrados, hay varios genes que están involucrados en la sinaptogénesis del córtex prefrontal, lo que es sinaptogénesis es establecer nuevos contactos, por lo tanto, un funcionamiento distinto, nueva forma que adquieren esos circuitos, ¿de acuerdo? Que parece que tuvimos una importante selección de estos genes natural a partir de la separación del linaje con neandertales, ponen en vuestro texto, ¿vale? Entonces, fijaos que hay, lo que tenemos es que esos genes involucrados en la sinaptogénesis tienen una expresión tardía importante después de la separación del linaje con neandertales. Es decir, hasta nuestros antepasados comunes con neandertales tenían una expresión muy temprana, en etapas muy tempranas de la vida. O sea, no eran tan neoténicos como en nosotros. Esa neotenia de estos genes es a partir del linaje de neandertales, que tenemos una expresión en humanos, un pico máximo de expresión de estos genes que implican nuevas conexiones en el córtex prefrontal, el pico máximo es a los 5 años. Y sin embargo, en chimpancés y macacos, que se han hecho estudios, antes de la anunciar. Tenemos la misma capacidad plástica a los 5 años que tenían los chimpancés y macacos antes de cumplir un año. O sea, todavía seguimos siendo niños durante más tiempo. Por eso te digo, tenemos un cerebro más plástico durante más tiempo. Hay genes involucrados en la proliferación en las células progenitoras neurales, ¿vale? En estas que dan lugar a las neuronas, con una fuerte selección después de chimpancés y bonobos que fueron descubiertos, fijaos, estudiando la microcefalia. Son, por lo tanto, genes involucrados en el aumento del tamaño del encéfalo, principalmente involucrados en la proliferación celular y en la reparación del ADN.
acuerdo? Esta es la clave. Hay un aumento frecuente de la expresión de determinados alelos, es decir, aquí, después de chimpancés y bonobos, todos tenemos la expresión de esos genes. Y de esos genes, que es así, surgen unos alelos que son unas variantes de esos mismos genes que se expresan hoy mayoritariamente en nuestra población, pero no lo expresamos todos, ¿de acuerdo? Que tuvieron un aumento de esos alelos, de la expresión, en dos momentos muy claves de la evolución social humana, ¿de acuerdo? Uno, el gen MCPH, sí, fijaos, y otro el gen ASP. El gen NMCPH tuvo una expresión de esos alelos, esas que le dan unas, es decir, esos que hacen que el encéfalo sea más gordo, además adquieren otras capacidades con esos alelos en este momento, hace 37.000 años y hace 7.000 años. Hace 37.000 años coincide además con las primeras muestras de música, arte y simbolismo en el ser humano. De alguna manera, parece que ese cambio que supuso que esos alelos se expresasen en las poblaciones ayudó a que esto surgiera. Las relaciones no son completamente directas, pero importante es esto, ¿no? Y el gen ASPM exactamente igual, hace 7.000 años, que coincide con las primeras ciudades que se dan en Mesopotamia, ¿de acuerdo? Primeras aglomeraciones humanas y con los grupos sociales complejos que supone la vida en esas grandes poblaciones. Fijaos que esto está relacionado con un aumento de CI en poblaciones, no en individuos, es decir, que uno tenga estos alelos no significa que tenga un CI superior a quien no tiene esos alelos, ¿de acuerdo? Pero sí que hace que la población en general adquiera unas características. Tengo aquí puesta la flecha aquí porque ambos genes van para allá, pero realmente es este el que más se relaciona con lo que vamos a decir a continuación. Y es que ese aumento de CI se produce de modo indirecto. Se produce, fijaos, porque lo que provoca es una mejora del sistema inmune. Os he dicho que, entre otras cosas, lo que hacían era reparar el ADN. Fíjate, sobre todo en estructuras cerebrales. Mejora del sistema inmune que implica, al fin y al cabo, que grandes poblaciones pueden vivir juntas y ser resistentes a enfermedades, lo que con la pandemia sabemos hoy que es muy importante, ¿no? También, fijaos, os hablan de la característica de Homo, de la importancia de la interacción social. La presión selectiva de la interacción social hace que se desarrollen el córtex cingulado anterior y las partes concretas del lóbulo frontal que están detrás del autocontrol y la conciencia social, ¿no? Esas bases biológicas, sabéis que cada vez está más claro que las características o las capacidades mentales no están solamente en ese área, sino ese área es importante, pero es ese área relacionada con otras muchas estructuras, ¿de acuerdo? Esa es la clave. El lenguaje, fundamental para la interacción social, ¿vale? Es una parte importante en nuestra especie. Tanto es así que desde que aprendéis a hablar, no pensáis sin hablar. O sea, vuestro cerebro funciona y tiene nuevas capacidades gracias al lenguaje. Todos los antropoides, hominoideos, decir antropoides es lo mismo que hominoideos, es decir, gibones y el resto de homínidos, ¿vale? Usan vocalizaciones, pero en los no humanos están gobernados por sustratos neurales más antiguos. ¿De acuerdo? Del carácter, fijaros, el carácter del lenguaje humano es además diferencial del de otros animales, y es porque tiene un carácter simbólico y tiene una estructura gramatical que no suelen tener el resto de lenguajes. Esa es la clave. Pero, sin embargo, fijaos, loros y delfines adquieren la capacidad, más o menos, con entrenamiento de un niño de 3 años. Y tienen cerebros muy diferentes al nuestro, sobre todo los loros, evidentemente. Y es un caso claro de evolución convergente. ¿Cómo se puede llegar a tener las mismas capacidades o capacidades similares, pero al final por caminos distintos, puesto que tienen unos cerebros muy distintos a los nuestros? Es decir, no solamente hay un camino que llega. Ahí comentan en vuestro texto y os pueden preguntar circuitos compartidos con otros primates, ¿de acuerdo? Que están detrás de las capacidades lingüísticas. En macacos, córtex prefrontal ventrolateral, ¿vale? Y en humanos, el circuito frontal izquierdo, la circunvolución, perdón, frontal izquierda, que continúa, fijaos, por la zona perisilvana, la fisura de Silvio es la que separa el parietal del temporal, ¿vale? Entonces, esa zona que rodea la parte de abajo del parietal y la parte de arriba del lóbulo temporal, esa franja tirada hacia adelante en el lóbulo frontal es la circunvolución prefrontal, la circunvolución frontal izquierda, porque el lenguaje se lateraliza en nuestra especie, se especializa, hay partes del lenguaje que se procesan en el hemisferio derecho, pero la producción fundamentalmente y comprensión del lenguaje generalmente está muy lateralizada, es muy dominante el hemisferio izquierdo. ¿Vale? Comparten, por lo tanto, fíjate, citoarquitectura, esa estructura similar en la misma zona en macacos, ¿vale? Citoarquitectura, e integran gestos y vocalizaciones en los macacos. O sea, ya está especializada en procesar información comunicativa, ¿de
acuerdo? En los primeros primates, este córtex prefrontal ventrolateral se especializa en comunicación auditiva y visual y en humanos se lateraliza en el hemisferio izquierdo y por lo tanto se especializa en el lenguaje. Eso es lo que parece indicar estas similitudes. También hay asimetrías corticales en chimpancés y gorilas, esta especialización del hemisferio izquierdo, digo, en la región equivalente a Broca es la que está en el lóbulo frontal, la parte de esa franja que continúa alrededor de lo que era la físula de Silvio, la zona perisilvana, pero en el lóbulo frontal, ¿vale? Es el área de Broca en humanos, en el hemisferio izquierdo, y produce, está implicado en la producción del lenguaje, siempre os he dicho, lóbulo frontal tiene un componente motor, ¿vale? Por lo tanto, produce, en cuanto al lenguaje, produce, y el lóbulo parietal un componente más sensorial, por lo tanto, recibe del lenguaje, ¿no? Comprende ese lenguaje. Seguimiento, en los chimpancés y gorilas está encargada del seguimiento de gestos comunicativos, es decir, ya se encarga de acciones de procesar información comunicativa. La región equivalente del área de Wernicke en humanos, que está en el parietal, digo, en humanos en el hemisferio izquierdo, y es encargada de la comprensión del lenguaje, en los chimpancés y gorilas también se activa con la comunicación verbal. Eso parece ser lo que da pie a comprender por qué estos primates, los gorilas y los chimpancés, pueden, con no mucha dificultad, aprender a comprender lenguaje humano. Es decir, comprenden las instrucciones que les dan sus fundadores, etcétera, etcétera, y llegan a comunicarse mediante sistemas que han hecho de imágenes y esto. Podéis ver en 200.000 documentales. Voy a seguir un poquito más para acabar ya, porque si no, no quedaréis, que os tenéis que ir, pues lo veis. Ya nos queda muy poquito. Con otro gen que es importante y que os pueden preguntar de ello, porque durante mucho tiempo en psicología, además, se ha hablado de él como el gen del lenguaje. Hoy día se sabe que no es el gen del lenguaje, pero es un gen importante en ese lenguaje. Es el gen FOXP2. El gen FOXP2, que es muy famoso, ¿de acuerdo? Porque se descubrió una familia, que es la familia CAE, que se pone CAE para que nos mantengan el economato, como decía los de Goma Espuma, el anonimato, ¿de acuerdo? Lo tenían mal y eso les provocaba grandes problemas comunicativos, o incluso de producción y de movimientos orofaciales que eran imposibles, pero son más complejos. No era solamente que no pudiesen, no era una disartria, simplemente que no pudiesen, no tenían defectos realmente musculares, sino que era un procesamiento del lenguaje más complejo. Bueno, pues este gen se sabe que es un factor de transcripción, o sea, que influye en la transcripción y en la expresión de otros muchos genes, ¿de acuerdo? Que es muy importante para la producción del habla, y para la comunicación y para el lenguaje humano, pero tiene una difícil relación directa, ¿vale? Por eso, porque al final implica la expresión de otros muchos genes. Está muy conservado en todos los mamíferos, es decir, estas capacidades, este gen FOXP2 también está en muchos mamíferos y también se relaciona con capacidades comunicativas y otras cosas que pueden tener estos animales, pero no en producción del lenguaje directamente. Sin embargo, en humanos, con respecto a los chimpancés, varían 2 aminoácidos. Habiendo estado muy conservado, se produce un salto muy grande entre chimpancés y humanos. 2 aminoácidos, que no es grande, pero para lo conservado que está desde los primeros mamíferos, ¿de acuerdo? Sí, es un salto muy grande, que surgió ex novo hace 200.000 años, lo que implica que es muy importante para el desarrollo y el éxito de nuestra especie porque supuso a partir de ese momento una selección positiva. En muy poquito tiempo esa mutación se extendió a toda la población de Homo sapiens que había, ¿de acuerdo? Que es cuando surgen los Homo sapiens hace 200.000 años. Aunque las bases del lenguaje parece que ya podían estar, bases neurológicas, hace 200.000 años, parece que el hardware, por así decir, ya lo teníamos hace 200.000 años, no se desarrolla el software, vamos, los objetos simbólicos no hay evidencia hasta hace 76.000 años, o sea, hay 124.000 años por ahí que todavía no teníamos. Puede ser entonces cuando se desarrolle, o sea, tendríamos un lenguaje, pero un lenguaje que no se desarrolla a unos niveles tan grandes como posteriormente, cuando puede aparecer y cuando se ven entonces, fíjate, elementos simbólicos, lo que indica ya una abstracción importante. Permite pensar y abstraerse. Parece que el desarrollo del lenguaje pega un salto muy grande a partir de hace 76.000 años. Por eso que es cuando se desarrolla realmente el software que da posibilidad a esto. La cognición, parece que cada vez está más claro que no son áreas concretas, no es el córtex prefrontal solamente, sino estas conexiones que se realizan entre otras estructuras, fíjate, con el cerebelo, parece que es muy importante las capacidades cognitivas, los circuitos córtico de la corteza cerebral, cerebelares,
¿de acuerdo? Entonces, está más relacionado con el desarrollo de redes distribuidas, de conexiones entre ambas zonas, no una zona solamente, aunque esa zona sea fundamental, un nodo de comunicaciones para que al final se conecten otras muchas, pero en realidad son sistemas de redes distribuidas, ¿vale? Y os doy un último apunte que me parece muy importante y que comentan en vuestro texto, que la cooperación fortaleció las redes sociales y el desarrollo de la cultura. La cooperación, muchachos, la cooperación, que vivimos en una sociedad que da mucha importancia al individuo, pero el ser humano individual es lo más absurdo y lo más ridículo que existe. Y la clave de nuestro éxito es la cooperación, no la competición. Acordaos, aunque mole competir, siempre tiene que estar supeditada a la cooperación general, ¿de acuerdo? Esa cooperación es importante, es el éxito de nuestra especie. La coevolución genético-cultural parece ser la clave de nuestro éxito, ¿vale? Y es lo último que os comentan, nos hemos pasado muchos minutos, 10 minutos, pero si no